hoy, este lunes, ya empezando otra semana más de febrero, viene este fin de semana y la semana del amor, de la amistad, de los amigos. Como siempre, nuestro amigo muy querido, el maestro Rafael Loret de Mola. Muy bien, Lamore, pues con gusto de saludarles como siempre y demostrarles que no todo está tan mal en México. No solamente hemos visto, por ejemplo, las graves fallas de transmisión en los Juegos Olímpicos de Rusia, los Juegos Olímpicos de invierno, que en un momento dado me pareció como lo que ocurre en la política mexicana. Lo que se ve por televisión no es la realidad. Y ahora con la inauguración de los Juegos Olímpicos el viernes pasado, nos dimos cuenta de eso, que caramba, se puede perfectamente fingir lo que no existe. Así es. Los aros olímpicos que se prendieron y que iban a hacerse, convertirse en fuegos artificiales, esto nada más fue para la televisión, porque en vivo falló uno de los aros, no se prendieron los fuegos artificiales, y Rusia, con todo su potencial económico, financiero y político, porque querían hacer de estos juegos una especie de lanza emblemática, así como Hitler lo utilizó los Juegos Olímpicos del 36, pues ahora resulta que no le salió muy bien la jugada porque mostraron más fallas que éxitos, a pesar del glamour y de todo lo que rodeó a esta inauguración. Pero el símil con la política mexicana es tremendo. En México, por desgracia, mi querido amor, lo que vemos en la tele no siempre es la realidad. Así es. Se refiere al gobierno de este país. Así es. Terrible, pero es verdad. Yo creo que ya es momento de que despertemos los mexicanos, maestros, sobre todo que consumimos como medios de comunicación, como información, porque pues no nos han dado de comer pura porquería, pura telenovela, puras historias mal contadas, copias de Walt Disney. Ya nos están diciendo, Lamore, que nuestra selección nacional heroicamente puede llegar a la final del campeonato mundial. Y bueno, está bien, quien quiera creerlo, pues está en su derecho. Pero lo que me lastima es el daño que le causamos a los muchachos, a los jóvenes, a los que no han vivido tantos años de mentiras, de manipulaciones respecto a estos exaltamientos, enaltecimientos de los jugadores de fútbol que van siempre a los mundiales y que regresan con caras muy agrias. No se vale, no hay que decir las cosas como son. Desgraciadamente no contamos con un equipo que tenga condiciones como para poder desarrollarse y llegar siquiera a la siguiente fase. Ojalá que siquiera lleguemos a la siguiente fase. Pero bien sabemos que nos están vendiendo otra vez a tole con el dedo porque están en juego muchos millones, tanto de las grandes cadenas privadas de televisión como de las cadenas de televisión por cable, como las cadenas de televisión satelital. En fin, estamos viendo que esto es una enorme, tremenda batalla de millones y millones y millones de pesos, simple y sencillamente para que todos puedan transmitir los Juegos del Mundial como si fuéramos un país mucho más rico per cápita que Kuwait, por ejemplo, con los grandes jeques que gastan millonadas en la compra de equipos de fútbol y que ni siquiera les interesa el juego, sino simple y sencillamente la promoción para su país, ¿no? Así es. Sí, eso es terrible. Realmente creo que ha sido un mercadeo que ha logrado contratar los países que prefieren gastar en esa manipulación y en darle de comer eso a las personas y no, bueno, pues obviamente acrecentar el nivel adquisitivo, que es lo más urgente, ¿no? Pero bueno, pues esas son precisamente las debilidades en las que estamos inmersos, maestro, en las que caemos con facilidad la gran mayoría, y digo la gran mayoría también porque, bueno, pues a veces uno también cae, ¿por qué no? Pero bueno, hay que estar alertas, maestro. Yo le tengo preguntas, maestro, hoy que me encantaría que nos respondiera, como ayer nos habló precisamente sobre esta situación del clero, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Usted cree que sea posible que la Iglesia se modernice también? Bueno, yo no creo que por el hecho de que se pida perdón por lo que ocurrió en el pasado, pero se mantenga la idea de que llevar a juicio y exhibir a los grandes criminales con sotana sea un atentado contra la imagen de la Iglesia en el mundo,
Yo no creo que por eso, la Iglesia vaya a modernizarse sobre temas fundamentales para todos. Por ejemplo, ¿qué va a hacer respecto al celibato de los sacerdotes y de los religiosos? Me parece que este es un tema importantísimo, porque gran parte, quizá incluye el origen de todos los abusos sexuales que se dan a través de los que ejercen ministerios, cultos, o incluso en los monasterios, es consecuencia precisamente de esta situación de obligado celibato que los segrega de un derecho natural, de un derecho íntimo, y que en definitiva hace que les arda la sangre muchas veces a los sacerdotes, a los ministros del culto, a los grandes príncipes de la Iglesia. Yo por ahí una vez conocí, allá por Guanajuato, a un personaje que por ahí anda todavía, al que se le conoce como el Padre Pistolas, porque él se enfundaba al cinto una 45, y cada vez que se encontraba con un cacique regional que intentaba evitar su ministerio, él sacaba la pistola y los obligaba a todos a ir a misa. Pero además, tenía fama de mujeriego, y cuando conversé con él me dijo, bueno, es que yo no puedo negar que soy hombre. Pues sí, soy sacerdote, pero también soy hombre y me gustan las mujeres, ¿qué hago? ¿Dejarme de ellas o sencillamente seguir mis instintos naturales? Y yo creo que al Señor no le gustaría que sus mejores hijos estuvieran postrados sin tener derecho a uno de los más deliciosos placeres que nos brindó el propio Señor. Esta era su filosofía. Yo no sé si esto es escandaloso para los mojigatos, pero por lo pronto esa es la declaración de alguien que ha sufrido en carne propia este impedimento que lleva muchas veces al secreto, al misterio, al abuso, a la agresión de los confesionarios, a todo este tipo de cosas. ¿Qué va a hacer la Iglesia, por ejemplo? No solo con el tema del aborto, que es un tema muy delicado y al que la Iglesia rechaza de manera terminante, cuando hay legislaturas o legislaciones que ya han adelantado, entre otras cosas, la tolerancia al aborto, sobre todo en casos terapéuticos, es decir, cuando se pone en peligro la vida de la madre, o en casos derivados de una violación. El derecho mexicano sí lo recoge hace muchos años, esto quizá mucha gente no lo sepa, pero la verdad es que está ya aceptado por el derecho mexicano, aunque ahora se legisle de una manera más amplia, aduciendo que la mujer tiene total derecho sobre su cuerpo. Aquí donde tendremos que discutir también, pues si tiene o no derecho alguno el producto, es decir, el feto, el niño que se está engendrando en el vientre de su madre. Es un tema muy complejo. Yo entiendo que las mujeres tienen derecho a no vivir atadas a un sufrimiento permanente, pero ¿desde cuándo y en qué momento se debe considerar que los seres que se están reproduciendo ya tienen derechos también? A mí me aterra pensar, Zamora, que se hable, y lo he escuchado recientemente, de los derechos de los animales. Es ya más falta que se proponga que exista una Comisión Nacional de Derechos de Animales en lugar de derechos humanos, y que no se hable de los derechos del niño que está siendo fecundado, o de la niña. Yo creo que esto nos pone en una situación de franco retraso moral. Tenemos que actuar de manera inteligente y no caer en modas pasajeras. La Iglesia debe modernizarse en este sentido, porque se está quedando atrás. Siempre se queda atrás en la historia. Y esto lo revela pues la historia misma. Basta observar cómo siempre la Iglesia actúa las modernizaciones cuando son más que hechos. Por ejemplo, no tiene lógica que se rechace la posibilidad de la separación matrimonial y que se segregue a aquellos que contraen matrimonio por segunda vez y pueden rehacer sus existencias. Claro. Y que no puedan ni siquiera acercarse a los cultos, que no pueden confesarse, que no pueden comulgar. Lo más que se les admite es que vayan a la misa, pero como si fueran católicos de segunda o de tercera.
Esto me parece terrible porque hay personas que tienen una gran espiritualidad y que han sufrido muchísimo en su primer matrimonio y deciden terminarlo y luego tratan de enderezarse con un segundo matrimonio y entonces dicen, no, tú ya no puedes comulgar, ya no puedes confesarte. Y hay muchos que se agobian terriblemente por esto. Claro. Es más, yo conozco a personajes que han estado ligados, muy ligados, al tema de lo que ellos llaman los católicos vueltos a casar. Es un grupo que ya está pesando mucho en las decisiones del clero y que demuestra que debe abrirse la Iglesia Católica si no quiere ser rebasada por la realidad. Así No basta con el perdón hacia los curas pederastas, no basta con el perdón hacia los curas criminales, hacia las monjas que han abortado, no basta con un perdón de palabra, no basta con discutir si las recomendaciones y la sentencia negativa de la Organización de las Naciones Unidas hacia lo que ha ocurrido en un Estado que como tal debe responder por la protección a estos criminales con sotana, como cualquier tiranía responde también a los abusos que pueda cometer contra la ciudadanía misma. Si el Vaticano, como Estado dentro de la ONU, acepta criminales y los protege, también tiene que responder a la humanidad por los crímenes que ellos mismos están tratando de tolerar y tratando de ocultar para no ser lesionados como institución pública. Ojalá y esto sea y de verdad se logre esta modernización, este crecimiento a la vanguardia, por supuesto la apertura espiritual con ese equilibrio que debe tener el ser humano para no seguir cayendo en más manipulaciones también de la Iglesia. Y hablando del catolicismo, también hay otra pregunta importante. ¿Caerá la monarquía española, maestro? Bueno, yo soy más bien de tendencia republicana y me encantaría que eso ocurriera. con toda franqueza. Lo que pasa, y esta pregunta yo creo que tiene que ver con el hecho de que el sábado pasado vimos una escena única para aquellos que nos asomamos al balcón español, y que fue el hecho de que la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declarara acerca del famoso caso NOS, que es la empresa con la que tanto ella como su marido Iñaki Urdangarín, el famoso balonmanista, porque así se le llama al jugador de balonmano, y pues hicieron esta empresa para lavar dinero que provenía del Estado. Y entonces pues ya el juez que lleva el caso, que es el señor Castro, que de verdad mi respeto porque no ha cedido a presión alguna y ha mantenido su línea en el sentido de que la ley debe aplicarse para todos en la misma circunstancia. Esto es raro porque la justicia española tiene sus vericuetos y no está totalmente libre de culpa. Yo creo que hay ahí muchos intereses de por medio y muchos traumas de carácter social que hacen que la ley, que el aplicar la ley no sea siempre para ajustar y para aplicar la justicia. Sigue habiendo un criterio muy cerrado respecto a lo que debe ser la aplicación de la ley y lo que es la justicia. Pero qué bueno que en el caso de la monarquía española sí sean capaces los miembros de la judicatura española de sentar en una silla de acusado a la hija de los reyes de España. Pues sí. Esto para mí es demostración de que cuando menos esta extraña simbiosis de la democracia monárquica o de la democracia parlamentaria, que para algunos demócratas muy ortodoxos es una contradicción, pues funciona porque realmente no se le está dando el privilegio a la infanta de España, que en este caso así se le llama a las princesas en España por una derivación histórica de hace muchos siglos, occidental, pero no se le dio ningún tipo de privilegio, y la infanta Cristina tuvo que declarar, pero además no quiso que se retrasara su declaración, sino que al contrario solicitó que se adelantara para de una vez por todas pasar el mal trago. Claro. Un mal trago terrible porque pues exhibió bajando esa rampa que ya había bajado Iñaki Urdangarín en Palma de Mallorca,
en un callejón bastante sórdido, rodeado de manifestantes en este caso, que injuriaban a la monarquía, señal de que la monarquía sí está en franca descomposición y que acaso la terquedad de Juan Carlos de Borbón de mantenerse en el poder, cuando ya se ha cumplido completamente su ciclo, pues tendría que ser parte de las repercusiones que se están dando. Es decir, si Juan Carlos hubiera ya abdicado a favor de Felipe, posiblemente la monarquía pudiera tomar un nuevo oxígeno. Wow. La obcecación de Juan Carlos de mantenerse a pesar del rechazo de ya más de la mitad de los españoles, sí pone en serio riesgo el futuro de la monarquía española. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar Juan Carlos, que lo único que sí estoy seguro es que lo que más lejos tiene es a la muerte. Aguanta horror. Es el invento. Es como Isabel de Inglaterra, son inmortales. No sé qué pócima habrán tomado sus antepasados ellos mismos, pero el hecho es que parece que nunca van a pasar. La reina Isabel ya va para los 90. El rey Juan Carlos está tan fresco, a pesar de que lo tienen que operar a cada rato, lo componen de la cadera, y no quiere seguir ni siquiera pensando en la posibilidad de abdicar. Y mientras tenemos a los herederos, el pobre del príncipe Carlos de Gales, ya hasta se casó 2 veces, logra llegar siquiera a tener la posibilidad de aspirar al trono de Inglaterra. Y lo que parece que va a pasar con Felipe y con Leticia Ortiz es más o menos lo mismo. Así es. Ya casi llega a los 50 años Felipe, y aunque por mucho maquillaje y muchas operaciones quirúrgicas que tenga Leticia, ya también se va avejentando, no tiene remedio, esto es toda la vida. Y cuando llegue a reina va a parecer una momia. Ay, maestro. Bueno, ¿será que esto es un legado Borbón y que solamente en esa sangre se queda el elixir de la vida eterna, maestro? Yo pienso que por lo menos han encontrado Isabel II y Juan Carlos algo así como la fuente de la juventud, y no nos lo dicen para que no vaya a fundir esta posibilidad de que todos seamos jóvenes eternamente. Así es. Hubo por ahí una vez una broma en el sentido, esto salió por la televisión española, en el sentido de que era posible, era factible que dentro de un tiempo más se pudiera duplicar la vida de los hombres, que si tenemos un promedio de 78, 80 años ahora en los países más avanzados, pues que pudiéramos vivir, o que puedan vivir los que vienen detrás de nosotros, hasta 150, 160 años. Wow. Y recuerdo que el comentarista decía, no, qué barbaridad, imagínense, si tuvimos a Franco 36 años y se duplican las cosas, lo hubiéramos tenido que padecer 72. Pues sí. Y lo mismo pasa con el rey Juan Carlos. Si sigue esto generando mayor existencia de todos los seres humanos, este tipo de individuos van a vivir el doble y van a gobernar el doble. 36 años más a Juan Carlos de Borbón. Se hará real la teoría de Oscar Wilde con su obra de El retrato de Dorian Gray. Efectivamente, exactamente lo que está pasando. Lo que pasa es que esto se lo tomaron en serio. Oscar Wilde no escribió más que ficción, una bonita ilusión que guardamos todos en el sentido de permanecer como en nuestra mejor juventud durante años, pero también el final es terrible. Y finalmente en el caso de los reyes, por mucho que te arreglen, pues ya se les ve que ya que comienza a ser bastante tormentoso. Yo creo que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que es una monarquía que parece una atracción turística más que una representación del Estado, lo que pasa es que la reina Yoko debe tener muchos temores acerca de la capacidad mental de su hijo Carlos. Entonces, es obvio que no quiere soltar las riendas y a lo mejor está pensando que su sucesor sea más bien Guillermo que con Kate, con Catalina, pues le ha dado frescura a esa monarquía tan anquilosada y tan exhibida
después, antes y después de la muerte de Diana de Valle, ¿no? Así es, bueno, sucesos que pasan y ahí se ve claramente también la modernización y si pasa con los católicos. En el caso, hablando de España, maestro, y pasando a otro tema, trayéndonos en el caso de México, ¿por qué ejerce funciones extraterritoriales en materia de justicia y por qué México no hace lo propio? Es una cosa inexplicable. De repente, un juez de la Asamblea, de la Audiencia Nacional, como dicen ahí en España, así llaman a la Suprema Corte de Justicia, digamos, lo que equivale a la Suprema Corte de Justicia, decidió, Baltasar Garzón completamente, perseguir judicialmente al dictador o al ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por el hecho de que muchos españoles, o varios españoles, no muchos, pero una decena de españoles habían sufrido los estragos y las consecuencias de la dictadura chilena. Resulta que con este pretexto el señor Garzón los denuncia y pues se vuelve esto una especie de proceso internacional en el que pareciera que España tenía una especie de derechos sobre sus antiguos territorios, un privilegio, estábamos supeditados a un poder que no habíamos visto y que eran los tribunales españoles que lo pueden todo. Pero ahora estos ya se fueron hasta la cocina, porque resulta que la Audiencia Nacional Española ha emitido ya órdenes de aprehensión contra el expresidente de China, contra el exprimer ministro de este mismo país y contra varios funcionarios de China, porque consideran que cometieron crímenes de Estado en el Tíbet. Bueno, no dudamos que estos hechos hayan ocurrido, pero ¿hasta dónde llega la capacidad de la justicia española? ¿Cuáles son sus límites? Es decir, es una justicia que se empeña en gobernar sobre el mundo entero. También van a acusar de vez en cuando a los asesinos de Kennedy o a algunos de los expresidentes norteamericanos que tanto daño le han hecho a la humanidad, o se van a ir hasta la luna cuando ya lleguen los primeros colonos a poblar nuestros satélites. Yo no sé de veras ¿qué te creen los españoles? Es decir, deben tener límites como todos, y si no los tienes, bueno, pues yo no creo que los jueces españoles deban tener este poder ilimitado y que en México no tengamos siquiera una mínima compensación o reciprocidad respecto a esta situación. ¿Cuándo vamos a ver a un juez que denuncie a algunos protagonistas siniestros de la vida española? Por ejemplo, a los que protegen todavía a las víctimas del franquismo, o mejor dicho, a los que no protegen a las víctimas del franquismo, a aquellos que se niegan, por ejemplo, a que se haga justicia abriendo las fosas comunes que dejó Franco regadas por toda España. Imagínate lo que podría pasar si un juez mexicano acusara al franquista presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por impedir la aplicación de la ley de memoria histórica, que consiste precisamente en la posibilidad de llevar a juicio a aquellos que aún vivan y que tengan responsabilidad en los grandes crímenes, en el gran genocidio cometido contra la propia población española. Este sería, digamos, el símil que por supuesto ni siquiera pensamos en esa posibilidad, porque nosotros sí respetamos los límites de nuestra soberanía. Ya es el momento de que alguien le diga a los jueces españoles: oye, tú llegas hasta la parte de San Sebastián, por ahí arribita ya no, y por el lado de Portugal y de Lisboa tampoco, y si te vas más abajo de Algeciras, pues ahí se llama África, es otra cosa, ¿no? Pero ya es hora de que lo sepan cuáles son siquiera sus límites, ¿no? Porque siguen pensando que pueden otra vez iniciar una nueva aventura con las carabelas de Colón. Sí, es verdad, creo que esa característica es muy explícita de nuestros, bueno, digo, respetadamente lo digo, de nuestros amigos españoles, pero es real, el ombligo del mundo aparentemente parece estar ahí, en España, a petición de ellos, no lo digo yo. No, pero además ahora hasta los chinos, y además es hasta contraproducente. Yo creo que es venganza.
En el fondo es venganza de los jefes españoles, una vez que se enteraron que los chinos ya estaban produciendo un jamón ibérico quizás con mejor calidad que el español. Y esto los puso como locos. Primero empezaron a comprar el jamón ibérico de España, y los españoles empezaron a tener escasez de este producto que para ellos es fundamental. Bueno, para cualquiera, que envicia con el jamón ibérico es, sí, claro, ya, digamos, un adicto permanente hasta el fin de sus días. Y que no sea de pata negra, maestro. No, bueno, ya mejor no hablemos de eso. Ya nos dio hambre. Se consigue con mucha facilidad y además, pues los pocos que lo venden a precio de oro y entonces ya no lo compras porque no quieres comerte el oro y enfermarte con los metales, ¿no? Pero yo creo que es una venganza contra los chinos, no se puede explicar de otra manera. Pues puede ser que sí, maestro, yo creo que es mucho eso, la soberbia de ser únicos y de no permitir que eso todo, digo, las recetas se extienden y a veces hasta las réplicas pueden ser muchas veces mejores, no digo que lo sean, pero sí pueden ser, maestro. Y bueno, para terminar, maestro, ¿cuál es su conclusión del día de hoy, este lunes que empieza esta semana para todos nuestros amigos de Morelos y de México y del mundo? Bueno, pues recordar nada más que el presidente de la República ha firmado ya nada menos que una nueva ley contra la opacidad de las funciones y facultades públicas. Yo cada vez que oigo que hay una ley contra la opacidad empiezo a temblar, porque cada vez que existe la ley de una ley de transparencia nueva o que la modifican, aumentan los candados para tratar de informar con la verdad sobre los hechos oficiales. Así es. Cuando la famosa ley de transparencia, todo va a estar más claro. Pero hay que pasar por 50 filtros. Y eso de que antes tú podías llegar a una Secretaría de Estado e investigar las cosas y hacer comparaciones y meterte a una página de internet para buscar, digamos, los índices económicos que ahora nos los disfrazan bastante, ya no es tan factible. Ahora si quieres conocer sobre un hecho criminal en concreto o bien sobre algún acontecimiento del pasado o bien algún hecho que tenga que ver con los actuales representantes de la vida pública, los candados son enormes. No, esto es vida privada, no, esto es secreto de Estado, no, esto pone en peligro la seguridad del país. Bueno, entonces en lugar de transparencia tenemos 400 candados o 573 como el número de reformas que ha sufrido la Constitución General de la República. Creo que ya llegó un momento en que cuando nos hablan de una ley contra la opacidad, sea exactamente lo contrario, una ley a favor de la opacidad, buscando la manera de que cada vez sea más difícil para los que tenemos la obligación de informar, de acceder a las estadísticas reales. Así es. Me da la impresión de que el gobierno lleva, como los buenos contadores, buenos entre comillas, 2 libros. Uno en el que asientan los hechos y los datos reales y otro en el que asientan los hechos y datos que comunican a la opinión pública. Finalmente, nos quedamos siempre con la mentira flotando en el ambiente. Terriblemente, pero cierto, maestro, y bueno, cierto es lo que acabamos de decir, lo que usted acaba de analizar y ofrecerle a nuestra audiencia. Nos vemos el miércoles ahora, lunes, miércoles y viernes desafío para ustedes con el maestro Rafael Loret de Mola, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo, amor, y ojalá que podamos tener siempre esta comunicación que tanto me apasiona, sobre todo porque siento un gran interés ya en el público de Radio 5 Morelos y en las redes sociales, así que hay que seguir con fuerza. Por supuesto que sí, así será, y también agradecerle a la audiencia que cada vez es mayor y que bueno, han hecho que esto sea cada vez más eficiente y posible por parte de Radio 5 Morelos y por supuesto con la gran colaboración que tenemos de parte de usted y este apoyo tan importante a la sociedad de esclarecerles claramente lo que sucede y acontece en el mundo y en México, por supuesto. Gracias, Amore, un abrazo muy cariñoso, un saludo de inicio de semana y nos escuchamos entonces. Muchas gracias, maestro. Buen día. Hasta la próxima. Esto fue Desafío.